perseguida por los romanos. Y en el 312, en las segundas, durante Esmirna, el 312 es cuando se lanza Constantino dicta el edicto de Milán. Tolerancia religiosa. Se le permite a la iglesia cristiana existir. Y Constantino los invita a ellos a formar parte de como la religión del imperio. El cristianismo llegó a convertirse en ¿qué? Religión del imperio. Y lo admiten a él como un cristiano sin conversión. Constantino fue bautizado, pero sin cambio ninguno. Todas sus creencias, sus dichos y tradiciones fueron poco a poco entrando al cristianismo. Pues eso fue durante la época de Pérgamo. Pérgamo es la tercera etapa. La iglesia es la iglesia oficial del imperio, pero la iglesia sufre una caída, apostasía, que mencionó Pablo. Pablo menciona esto en 2 de Timoteo, capítulo 4. Ustedes lo pueden leer si quieren, capítulo 3. Habla de la apostasía en el cristianismo. Entonces comenzó la iglesia a fallar, a corromperse. Se corrompió de tal manera que algunos hombres se levantaron y comenzaron a atacar la corrupción de la iglesia. Entre ellos, movimientos como los albigenses, los valdenses, grupos de cristianos que no estaban conformes con la corrupción de la iglesia. El papismo comenzó justamente con Constantino durante el edicto de Nicea, cuando declara que el obispo se declara a sí mismo como obispo de los obispos, Constantino, y ahí le dan nacimiento, comienza el nacimiento del papado. El papado. En el siglo IV, el papado. Y el papado no hace otra cosa más que corromper más la iglesia. Corrupción y corrupción, abusos y abusos, entrando a la iglesia. Entonces por eso se levantaron muchos cristianos que no están conformes con lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Porque Dios pedía a ellos que no callaran y comenzaron a hablar. Y por hablar, pagaron con su vida. Muchos de ellos. Entonces, hemos estudiado un poco acerca de ellos, los valdenses, los albigenses y muchos otros más. Luego estudiamos sobre Wycliffe, Jerónimo, un hombre que se levantaron su voz en protesta. Porque no están conformes con lo que está pasando en la iglesia. Pero hasta esa fecha era una sola religión, el cristianismo. Pero ¿qué pasa con el cristianismo? Corrompido. No habían pentecostales, no habían bautistas, no habían metodistas, no habían adventistas, no había ninguna otra, solamente el cristianismo. Pero un cristianismo ¿cómo? Corrompido. Entonces ahí, el más sobresaliente de todo es el capítulo 7. El más sobresaliente de todos los reformadores, los que se levantaron para reformar la iglesia, es este hombre que mencionamos, el autor de ese libro. Martín Lutero. Martín Lutero, que ya sabemos, viene de una familia muy pobre, pero sus padres se preocuparon por enseñarle. Y qué lindo, a mí me gusta mucho eso para nosotros los padres, qué lindo. Se habla de ellos, cómo le inculcaron el temor de Dios a este hombre. Es lo mismo, el padre sabía de la corrupción de la iglesia y lo que menos querían ellos es que Martín se inclinara. Pero eso fue lo que hizo. Hubo una enemistad, un roce entre padre e hijos. Un poco de roce entre ellos. En el capítulo 7 dice que aún así los papás no dejaron de ayudarlo económicamente para que lograra sus estudios. A pesar de. Ellos querían sacrificarse porque él estudiara. ¿Qué era lo que ellos querían que estudiara? ¿Recuerdan? Advocación. Ellos.
Pero en lugar de eso, Martín se creó por dónde. La iglesia. No, por Forzar. Lo que Sacerdocio. menos quería el padre era eso. Se decidió, porque ya había comenzado sus estudios, pero luego se inclinó al sacerdocio. Y decidió estudiar en el convento. En el convento es donde encuentra una Biblia Y después, ¿dónde la encuentra? amarrada a la pared Ujú. para que nadie se la llevara. Pero lo peor para ellos era que tenían esa Biblia ahí. Si no lo hubiera tenido, quizás no hubiera ocurrido. Pero a Martín le interesó el libro. La curiosidad mató al ratón, ¿verdad? Pero en este caso no mató a Lutero. Sino Lo que levantó para Cristo. lo levantó, lo despertó, lo sacudió Amén. y rogó a Dios porque que pudiera tener un libro como ese. Ujú. ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más descubrieron ustedes? Pastor, algo bien interesante, ¿no? Que él dice que él hacía todas esas cosas que la iglesia decía porque mostraban a un Dios severo y castigador. Y él era un hombre que se abstenía de tantas cosas, de tantos privilegios, él se autocastigaba de alguna forma, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la iglesia misma era culpable de Era, eso. claro. Entonces, hasta que apareció un señor Stokes, y este Stapes. hombre es el que Dios usa, dice, el piadoso Stokes le expuso la palabra de Dios y le indujo a apartar la mirada de sí mismo. Porque Lutero dice, mira, yo soy tan pecador, pero tan miserable, que yo no merezco el perdón de mis pecados ni nada de eso, ¿no? Porque le había enseñado a la iglesia que la salvación se ganaba era por las obras y por todas esas cosas. Las indulgencias. Entonces, este hombre aparece ahí para decirle, mira, deja de mirarte a ti mismo y comienza a contemplar a Jesús, el Salvador que le perdonaba sus pecados. Ok, muy bien. Eso es importante, la experiencia, la primera experiencia de Lutero, su inicio en la Reforma. Acuérdense que Lutero entra a la iglesia con el deseo de servir a Dios, sí, definitivamente, pero de una forma equivocada, porque eso es lo que había aprendido de quién, de la iglesia. Él no sabía cuál era la situación, la crisis por la que estaba pasando la iglesia. Él fue descubriendo. Poco a ¿Cuándo descubrió la corrupción? Cuando comenzó a leer la Biblia. Cuando él lea la Biblia y descubre lo que Dios pide de cada ser humano, dice, pues yo estaba equivocado. Descubrió su salvación allí, descubrió a Jesús allí, y ahí fue el principio de la tremenda batalla entre Lutero y el sistema Papal. dominante para ese tiempo. Yo me paro un poquito aquí para hacer este comentario.